Bien, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la Comisión No Permanente de Investigación sobre el proceso de integración de Montepiedad y Caja General de Ahorros de Badajoz en Banco Caja 3, así como de la situación en la que actualmente se encuentra. Para ello, señor secretario, vamos a proceder a dar lectura del orden del día. Gracias, señor presidente. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Y el punto número 2 son dos comparecencias, una de don Ángel Franco Rubio, ex consejero de Administración Pública y Hacienda, y otra de don Antonio Fernández Fernández, excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Entendemos, queda aprobado el acta de la sesión anterior, señores portavoces. Bien, por unanimidad, quedan aprobadas. Segundo punto del orden del día, comparecencias. Le ruego a los servicios de la Cámara, por favor, inviten a don Ángel Franco Rubio a pasar. Don Ángel, muy buenos días. Se hace el favor. Toma asiento. Muchas gracias en nombre de todos los miembros de esta comisión, don Ángel Franco Rubio, por haber asistido hoy a esta comparecencia a petición de todos los grupos parlamentarios y en virtud precisamente del conocimiento que usted pudiera tener y la aportación en la materia que se está tratando en esta comisión no permanente de investigación para aportar y arrojar luz sobre aquellos aspectos en los que a priori pudiera existir alguna duda por parte de algunos de los portavoces que aquí integran los 4 grupos parlamentarios. Don Ángel, brevemente le voy a pasar a explicar cuál va a ser el funcionamiento, la disposición de esta comparecencia, que se dividirá en 3 fases. La primera será y corresponderá a un máximo de 10 minutos en el cual usted podrá intervenir explicando, detallando, informando líneas generales sobre cualquier aspecto de los que usted pudiera tener conocimiento precisamente en la materia que nos ocupa, transcurridos los cuales corresponderá ya a los distintos grupos parlamentarios, empezando de menor a mayor, y por un tiempo máximo de 30 minutos y mediante un sistema de pregunta-respuesta, con la advertencia evidente de que usted podrá guardar silencio y no contestar a las preguntas que entienda oportuno, pero eso sí, en virtud también de una exigencia legal y en virtud, como digo, del artículo 502, párrafo 3 del Código Penal, cualquier respuesta que vierta en esta comisión deberá estar fundada en veracidad. Transcurridos dichos 4 periodos de 30 minutos como máximo, correspondiente a cada uno de los grupos parlamentarios, dispondrá usted de otros 10 minutos finales para postillar o clarificar cualquier cuestión que entienda oportuna. Don Ángel, sé que tiene perfectamente claro, porque es conocedor exhaustivo de cuáles son los pormenores de este tipo de comisiones. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda. Le agradezco nuevamente su presencia hoy aquí y, si le parece, damos comienzo a ese primer periodo de los 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, presidente. No soy conocedor de cómo funcionan estas comisiones. No en vano es la primera vez que asisto a una comisión de este tipo. Bien, yo quería hacer un breve recorrido histórico de lo que supuso la pasada legislatura en lo que hace referencia a las cajas de ahorros. Pero antes quería poner de manifiesto dos cuestiones previas. Yo comparezco aquí, porque es mi obligación, no voy a ponerle más calificativos, sin ningún tipo de problema, pero actualmente no tengo acceso a ningún tipo de documentación ni de los hechos que acontecieron en el tiempo que se investiga, ni, por supuesto, mucho menos a los actuales hechos o a la situación actual que forma parte del nombre de esta comisión de la Caja de Badajoz. Por lo tanto, y es una declaración que yo me hago a mí mismo y que le traslado a ustedes, voy a evitar en lo posible hacer valoraciones personales sobre cuál es la situación, porque yo creo que no aportan nada al objeto de esta comisión. Y sí me tengo que fiar de la memoria. Me tengo que fiar de la memoria y apoyado, lógicamente, en lo que he podido ir encontrando en las hemerotecas, que tiene abundante información sobre estos hechos. Y lo primero que tengo que decir, a la vista de esa información, es que los hechos sucedían con una vertiginosa rapidez.
Las manifestaciones que hoy se hacían desde el Gobierno, desde la oposición, cambiaban mañana o pasado mañana en otro sentido, porque la fuerza de los acontecimientos iba truncando la trayectoria predefinida que se empezó a gestar en los inicios de la legislatura. Quiero recordar que el expresidente Guillermo Fernández Vara, en el discurso de investidura, ofreció a la oposición, con una amplia mayoría, 38 diputados, ofreció a la oposición, liderada entonces por don Carlos Floriano, un pacto de legislatura que contenía la reforma del Estatuto, la Ley de Educación, un pacto sobre la agricultura y también sobre las cajas de ahorro. Leo literalmente del Diario de Sesiones: desde el absoluto respeto a los órganos de decisión de las cajas de ahorro extremeños, invito al Partido Popular a que juntos abramos un proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sector financiero regional. A lo que contestaba el señor Floriano: creo que hay que quitarles peso a las cajas de ahorro y creo que hay que dejar a los técnicos. Es decir, eso está en el Diario de Sesiones en el debate de investidura. Consecuencia de ese pacto, que al final recogió el Partido Popular, se creó una comisión no permanente de estudio para el fortalecimiento del sector financiero regional, que empezó el 28 de noviembre del año 2007 y que acabó sus trabajos el 21 de noviembre del 2008, prácticamente un año después. Comparecieron 22 personas a las que se llamaron, entre ellos el actual consejero de Economía y Hacienda. Las conclusiones de esa comisión, pues no voy a decir que todo el mundo estuviese de acuerdo en que tenían que fusionarse, pero sí puedo decir, y lo he estado analizando todas las noticias que salieron, que nadie en aquel momento se oponía a la fusión. Y gente claramente a favor de la fusión, pero es verdad que la fuerza de los acontecimientos, como decía antes, dio al traste con esa trayectoria. En el dictamen que elaboró esa comisión, que fue aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea de Extremadura el 12 de febrero, en el dictamen se contiene: son las cajas las que deben decidir libremente el camino a seguir sin injerencia alguna del exterior. Don José Antonio Monago, presidente del Partido Popular ya entonces, insiste, leo literalmente, en que lo tienen que hacer los órganos de gobierno de las cajas. Bien, después de los resultados de esta comisión, tanto el Gobierno como la oposición tuvieron dos reuniones con los presidentes y directores generales de las dos cajas de ahorro. Una primera para indicarles, que ese fue el resultado de la reunión, que deberían recabar dictámenes técnicos que apoyaran la fusión o que soportaran la fusión. Estaban don José Manuel Sánchez Rojas, don Jesús Medina, el presidente de la Junta y yo mismo, y don José Antonio Monago y doña Cristina Teniente. Con posterioridad, una vez ya se produjo la renovación de los órganos de gobierno, hubo una segunda reunión de la que se hicieron eco los medios de comunicación, y eso me ha ayudado a mí a conformar este cronograma de actuaciones, donde por separado nos presentaron a los mismos intervinientes o a los mismos participantes las conclusiones de los estudios. Los estudios no negaban la fusión se amortizaba prácticamente en un año de resultados normales, el coste de la fusión, pero aconsejaban que se mirase hacia afuera porque el tamaño de la entidad resultante, unos 10-12.000 millones de euros de activos, parecía insuficiente para afrontar la situación de crisis del sector financiero que ya entonces era constatable y que luego, como ustedes, como sus señorías conocen, se agravó. En todo esto, en medio, hubo muchos cambios normativos, desde la creación de los SIP, o sea, desde el revestir de forma jurídica a los sistemas institucionales de protección, hasta la reforma, bueno, primero el Decreto Ley 9/2009, que creaba el FROB, el Fondo de Reestructuración Bancaria y Reforzamiento de los Recursos Propios de las Entidades de Crédito, que fue recurrido
por la Junta de Extremadura después de un plazo de negociación en la Comisión Bilateral. Finalmente se recurrió y que casualmente hace menos de unas semanas hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional en la que viene a decir que el monopolio decisorio en este ámbito corresponde en exclusiva al Banco de España. Pero recurrimos a este decreto ley porque entendíamos que a través de esta norma se hurtaba de competencias a las comunidades autónomas, que seguíamos teniendo competencias para los casos de fusión, absorción o escisión de las cajas de ahorros regionales, pero no cuando se integrasen o participasen de un sistema de protección en un SIP. Bien, la ley estatal de cajas, la reforma de la ley de cajas a nivel nacional, entre otros motivos, y así se explicó por todos, lo que quería era expulsar a los políticos de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Y efectivamente contenía una fecha límite, creo recordar que julio del año 2012, 2 años después, para que no hubiese ningún cargo electo en los órganos de gobierno. Además, expulsaba al representante de la comunidad autónoma en la Comisión de Control, que era el órgano a través del cual la Junta de Extremadura, en este caso, obtenía información del representante de la Junta en la Comisión de Control, obtenía información precisa de lo que acontecía en la caja. Hubo que adaptar nuestra ley, la ley regional, a los preceptos de la ley estatal, y aprovechamos en esa ley para recuperar también la competencia de la comunidad autónoma en los casos de las fusiones frías o de participación en los SIP. Esta ley regional de cajas fue ampliamente consensuada, debatida. El interlocutor que teníamos era doña Cristina Teniente, tanto es así que no fue un proyecto de ley que se trajo a esta Cámara, sino que fue una propuesta de ley conjunta de los dos grupos parlamentarios que entonces existían. Los temas espinosos entre comillas, como era la creación del cuarto grupo de la caja en representación de los intereses colectivos, en los que no nos poníamos de acuerdo, en la ley, en una disposición, se dice textualmente que será la Asamblea de Extremadura la que decida quién es ese cuarto grupo, e incluso pactamos también lo que es el calendario de renovación de los órganos de gobierno, porque coincidía con todas estas reformas legislativas. Y, en conclusión, es decir, con todos estos cambios de opinión motivados por la fuerza de los hechos y del acontecimiento, la legislatura pasada en materia de cajas de ahorros estuvo marcada fundamentalmente por dos cuestiones. Por la no injerencia de la Administración en las decisiones de los órganos directivos de las cajas y por un absoluto consenso entre el Gobierno y la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Como decía, señor Benito Pita, por un tiempo máximo de 30 minutos que comienza en este mismo instante. Gracias, señor presidente. Me va a sobrar tiempo. Señor Franco, buenos días. Agradezco su presencia en esta comisión y entiendo, como usted ha dicho al principio, que los hechos que usted puede relatar son hasta un momento determinado y que no sé si algún portavoz más va a preguntar sobre qué opina usted de los acontecimientos que se produjeron después con el SIP de Caja 3 y demás. Pero yo, en principio, me voy a ceñir un poco a lo que usted ha estado diciendo. Cuando se plantea cuando empieza a haber problemas y cuando se plantea que hay que fortalecer el sistema financiero y se plantea la fusión entre Caja Extremadura y Caja Badajoz, que aparentemente nadie se oponía, que incluso se crea una comisión aquí en la Asamblea para tratar el tema, que esta fusión venía de antiguo, se había hablado mucho tiempo atrás ya de esa posible fusión, incluso cuando había 3 cajas en lugar de 2, ya se hablaba de esa posible fusión, y usted dice que esta fusión no se hace por la fuerza de los acontecimientos. Y además, bueno, pues porque la fusión de estas 2 cajas, si se quedaba ahí,
en 2 nada más, pues tenía poco volumen, como también después se acusaba de tener poco volumen a OSIP de Caja 3, que también era la que menos volumen tenía de todas las fusiones que se habían realizado en España a través de Cajas de Ahorro. Yo me pregunto, ¿realmente la única razón que había para que no se produjera esa fusión era el poco volumen resultante? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted. La fusión de las cajas de ahorros en una única entidad, incluso en la comisión esa, creo recordar que se hablaba también de las 2 cajas de rurales, se apuntaba la posibilidad de que, superado el trámite de la fusión, se pudieran incorporar las 2 cajas de ahorros rurales. Fue un deseo pretendido desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo de la fusión de Caja de Ahorros de Plasencia con la Caja de Ahorros de Cáceres fue un poco forzada por algún problema que había en alguna entidad, forzada por el Banco de España también. Y era un deseo que se puso de manifiesto con más vehemencia o de una forma más visible en la pasada legislatura. Creo que incluso el programa electoral del Partido Socialista, con el que concurrió a las elecciones y que en el discurso de investidura se transformó en programa de gobierno, hablaba de la fusión. El tamaño era importante. Había una instrucción que se había dicho, no por escrito, del gobernador entonces del Banco de España, de que el tamaño mínimo aconsejable eran 50.000 millones de euros. Las 2 cajas de ahorros regionales llegaban a unos 12.000 millones de euros. Parecía que era un tamaño insuficiente. Insuficiente en la crisis, porque yo también, releyendo cosas con una perspectiva de 4 años, no era caprichoso que el Banco de España hablase de 50.000 millones. Había el sector financiero estaba fuertemente tocado por una crisis financiera que vino de fuera, de los Estados Unidos, pero que tenía peculiaridades también en España. Decíamos entonces que estaba muy bien regulado, que estaba muy bien supervisado y que el sector financiero español no iba a tener problemas. La fuerza de los hechos ha demostrado que no era tanto así. Pero había un incremento que ya se empezaba a atisbar entonces de la morosidad y simultáneamente un descenso muy notable de la actividad de las entidades financieras, consecuencias de la crisis, del consumo, en fin, que todo esto está ligado. En ese contexto, plantear la fusión, sabiendo que era claramente insuficiente porque la Caja de Ahorros de Extremadura o la Caja de Ahorros extremeña, que no le quiero poner nombre, no iba a poder, iba a tener dificultades para operar en este contexto tan enrarecido, fue cuando se dio el siguiente paso. Vaya por delante que yo personalmente, y no era el único, en esas reuniones a las que me he referido, yo seguía insistiendo en que había que hacer la fusión. Me decían, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué ese empeño? Pues tenemos que buscar socios fuera de Extremadura, pero los vamos a buscar, es decir, no es lo mismo buscarlas con 4 o 5.000 millones de activos o con 7 u 8.000 que tenía la otra que con 12.000. Y además, yo decía, por una simple cuestión de estética, ¿no? Es decir, Extremadura se identifica como una caja, pero es verdad que al hilo de todo eso, y esa puede ser la razón última o la penúltima de que no se hiciera nunca la fusión, es que había problemas de índole doméstica, como dónde se fijaba la sede social, quién iba a presidir. Digo, quién iba a presidir porque en todo este tipo de procesos las personas tienen mucha importancia y hay muchas decisiones que son personalistas. ¿Quién va a presidir la caja? ¿Quién va a ser el director general? ¿Cómo vamos a operar? ¿Qué dicen los de las sociedades fundadoras, que también tenían que decir? Especialmente la de Badajoz, que ha sido siempre muy beligerante con estos temas, ¿no? El obispado de Cáceres no tanto. Es decir, había ruido interno que, llegado el caso, se estaba dispuesto, y así lo dijo el presidente de la Junta en su momento, a soportar, pero que, visto que era una cuestión insuficiente, pues se dio el paso de no hacerlo. No sé si he contestado. Sí, pues algo que, digamos que hubo, bueno, pues razones no solo económicas en que no se llegara a cabo la fusión aquella, de, bueno, pues personalismo o la preeminencia de una caja sobre la otra, o dónde iban a estar los servicios centrales, quién iba, qué tipo de sistema informático iba a prevalecer, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí iban las cosas pero es verdad que
otra cosa nos hubiera llevado. A partir de ahí, cada una de las cajas toma un camino distinto y yo sé que usted ya no estaba cuando se producen los movimientos de Caja 3, de OSIP, pero sí que me gustaría que usted, como experto y como es consejero de esto, me dijera el proceso que sigue cada una de las cajas por separado. Aquí estamos hablando de Caja Badajoz, que la Extremadura sigue otro proceso distinto, hacia... Yo creo que tenía más novias Caja Badajoz, que no solamente Caja Inmaculada o Círculo Católico de Burgos. Además, creo que entre las tres eran unos 20.000 millones lo que tenía, con lo cual estaba por debajo de las indicaciones del Banco de España. ¿Cómo ven ustedes desde el Gobierno? Y no sé si usted, sí, aún están en el final de la legislatura, ¿cómo ven ustedes ese SIP? Decía al comienzo de mi intervención que había un pacto expreso de no interferir en las decisiones de los órganos de gobierno. Y esa máxima se llevó a la práctica de facto al 100%. Teníamos información, no voy a negar, teníamos información de todo lo que iba aconteciendo y información que nos trasladaban los presidentes de las cajas fundamentalmente. Papeles no había muchos, es cierto, pero también tengo que reconocer que las cuestiones se sucedían con tal rapidez, de vértigo, decía al principio, que era muy difícil seguirle la pista. Si, como dice, por no mencionar lo de Caja Extremadura, la CAN y el episodio que pasó, en el tema de Caja Badajoz, la novia que sonó con más insistencia fue Caja Sol. Caja Sol, por proximidad, Huelva, por el personalismo de su presidente, insistió mucho. Insistió mucho, tanto es así que en una reunión que tuve yo en el Banco de España con el director general de Supervisión, que fui a hablar de otra cuestión, que era de una reforma que íbamos a hacer en la organización de la Sociedad de Garantías Recíprocas, de Estrabal, me dijo: me ha dicho un pajarito literalmente que estáis hablando con Caja Sol. Y tuve que negarle la mayor, no sé si eran informaciones que habían llegado al Banco de España. Nosotros teníamos una información casi que de los medios de comunicación. Formalmente no hubo ningún contacto con la entidad, ni siquiera con la Junta de Andalucía. Y supongo que sonarían muchas más. También se habló de Caja Madrid en su momento, no sé. Digo novias, pero la que sonó con más insistencia de lo que yo recuerdo fue Caja Sol. A partir de ahí, yo me preguntaba también que cuando se produce el SIP, por fin, entre las entidades, la opinión del Gobierno, de la Junta de Extremadura, ¿cuál es? ¿O ven bien? ¿Ven que es una esto? Porque, hombre, usted me habla de independencia de esto, pero está claro que la independencia es relativa, puesto que los consejos de administración, los máximos mandatarios, son elegidos de alguna manera por los partidos políticos. Es decir, no nos engañemos de que la independencia de los consejos de administración de las cajas es relativa, puesto que el presidente y gran parte de los consejeros están, bien por el Partido Popular o bien por el Partido Socialista, están puestos ahí. Para que la información supongo que sería muy fluida entre el Gobierno y sus representantes políticos en los consejos de las cajas. Es decir, que la independencia hasta cierto punto. Pero de ahí a decir, ¿qué opinan ustedes cuando se plantea ese sí? ¿Ustedes lo ven bien? ¿Ven que es el mejor de lo que de las ofertas que ha habido? En fin. La información era continua, pero era escueta. Ya lo he dicho, creo que en dos ocasiones en esta comparecencia. No había mucho tiempo de pensar muchas cosas. Yo tenía dificultades para contactar incluso con los presidentes para cuestiones de índole más doméstica, porque cuando no estaban reunidos en el Banco de España estaban en la CECA, cuando no estaban en no sé qué sitio. Era realmente difícil. Pero la opinión, que era la pregunta, ¿cuál era la opinión del Gobierno? Pues la opinión del Gobierno era la opinión de los órganos de gobierno de las cajas. A nosotros se nos dijo que ese SIP lo veían bien, porque eran dos entidades con las que no había solapamiento, que eran entidades que tenían un estilo parecido al de Caja Badajoz,
que ninguna era excesivamente grande como para absorber por la vía de los hechos a Caja Badajoz y que les parecía bien. Y como a ellos les pareció bien, pues al Gobierno también. Luego, pues, ocurre lo que ocurre. Es decir, hay una inspección del Banco de España a estas dos cajas de USIP y aparece, pues, un resultado que no es el que a priori se pensaba en el balance de estas dos y, bueno, pues Caja Badajoz pretende, como aquí han dicho algunos de los directivos de Caja Badajoz, pues echar una marcha atrás ante lo que el Banco de España dice que no hay nada que hacer, que de marcha atrás nada. Yo no sé si usted es, conocedor del tema, seguro que lo es, si quiere opinar o no ya es otra cosa. ¿Cómo ve el Gobierno esta situación que se produce después, como consecuencia de esta información de que los balances de alguna manera no son y que el Banco de España ha tardado durante muchos meses en comunicar a Caja Badajoz cuál es la situación de sus balances? Yo personalmente no tuve información del contenido de esas actas a las que se hace referencia y con posterioridad, siquiera sea porque las valoraciones iban bajando, ya tuvimos conocimiento de esta historia. Sí nos fue remitido el contrato de integración, pero a los meros efectos, digamos, de lealtad institucional de que el Consejo de Administración de la Caja tuvo a bien enviárnoslo, lo estuvimos viendo sin excesiva profundidad, porque, insisto, la máxima era que no tuviésemos ningún tipo de interferencia o de injerencia en el Consejo de Administración. Pero respecto a lo que dice de la marcha atrás, independientemente de la penalización que podía tener el contrato de integración, que era alta, yo tengo que referirme a lo que dice la norma. La norma, pues no sé, me parece que se han empleado aquí si hubo amenazas o no por parte del Banco de España. La norma, en el Real Decreto 11/2010 de órganos de gobierno, en el título tercero, cuando regula las posibilidades de separación o decisión de USIP, dice, literalmente, el Banco de España valorará tanto la viabilidad individual de la entidad que pretende abandonar el sistema, el SIP, como la de este último y la del resto de participantes, tal la pretendida desvinculación. Es decir, no es amenaza y no es que yo diga o no, es que está escrito en la ley y que tiene un carácter básico. Es decir, el Banco de España tenía todas las armas para forzar, si no se quiere utilizar el término amenazar, que tampoco lo voy a decir yo y no lo sé, independientemente de la penalización, y que la propia norma dice que había que avisar con 2 años de preaviso. Es decir, oiga, si yo me quiero salir, tengo que esperar, tengo que decir que me voy hoy para dentro de 2 años, a saber con la que se veía venir qué va a pasar dentro de 2 años. Fue, como usted bien decía, ya casi al final de la legislatura, enero del 2010, cuando empiezan a trascender las cosas, ya está muy avanzado. Yo creo que ya en el segundo trimestre del año 2010 y bueno, pues poco más podíamos hacer, entiendo nosotros, aparte de que no teníamos ningún tipo de competencia. El primer contrato de integración, el SIP primero, no hay, hasta donde yo recuerdo, supongo que si no fuera así, como ustedes tienen acceso a la documentación que les ha remitido la Consejería de Economía y Hacienda, la actual, que les habrá remitido la que quedó entonces, yo no recuerdo haber autorizado el SIP porque no teníamos competencias, que fue objeto del recurso que planteamos al Tribunal Constitucional. En el SIP segundo, o sea, sí he visto en el Diario Oficial de Extremadura que hay una autorización expresa del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Hay una cosa que, hombre, que sorprende, es decir, cuando es verdad que la normativa dice que para disolverse un SIP o para que una entidad salga de un SIP, pues hay una serie de condicionantes, aparte de penalizaciones y demás. Pero cuando eso se produce por una falta de información de la propia entidad que se supone que tiene que supervisar eso, como es el Banco de España, la verdad es que es un poco rizar el rizo. Es decir, a usted yo le oculto información y ahora encima, si usted se quiere ir, pues me digo que le voy a aplicar la ley al pie de la letra, cuando ha sido usted quien, hemos sido nosotros, Banco de España, quien ha ocultado una información
no sé por qué razón, ni sé si eso se puede llamar de ocultación. A lo mejor simplemente es que el proceso es el que es, porque aquí todo el mundo cuando habla del Banco de España habla con una prudencia exquisita. Yo no sé qué pasa con el Banco de España, debe ser una cosa, un coco tremendo, porque aquí todos los que han comparecido cuando se trata de hablar de Banco de España lo hacen con una prudencia exquisita. Es decir, esto del Banco de España debe ser una cosa tremenda. Pero vamos, que a usted le nieguen información y que luego le digan que tiene usted que cumplir, a pesar de que partía de una premisa falsa, porque una información que usted no tenía. Desde el gobierno de Extremadura no hay ningún tipo de protesta, ningún tipo de queja de decir, oiga usted, yo no tengo competencias, pero oiga usted está maltratando a esta caja, porque usted me ha negado una información y usted ha hecho que esa caja haya entrado en una situación de desventaja con las otras dos en el SIP. Yo no lo digo ya como competencia, sino como algo político, es decir, como una actitud política de gobierno diciendo, oiga, ¿qué están haciendo ustedes con la caja de mi comunidad autónoma? Con esta. Independientemente de que las actas, el Banco de España, ni en este caso ni en ninguno, nunca las enviaba a la Junta de Extremadura. Es decir, nosotros no recibimos las actas. En este caso entiendo además que eran actas de inspección de dos entidades que ni siquiera eran extremeñas. La Caja de Ahorros del Círculo de Obreros, Círculo Católico de Obreros de Burgos, y la Caja de Ahorros Inmaculada de esto. Independientemente, insisto, en que no nos mandaba nunca las actas, porque tenía mucho celo en su papel supervisor. Nosotros en esa época fuimos desconocedores del alcance del contenido de las actas. Es decir, había unas actas, uno se puede enfadar más o menos, igual le pasó a la Caja de Extremadura, que pudieron dar marcha atrás porque consiguieron que la Caja de Ahorros del Mediterráneo voluntariamente abandonase el SIF que tenía con las otras entidades. Es decir, pero yo personalmente, no voy a hablar de nadie más, desconocía en absoluto el alcance que tenían lo que se decía en esas actas que nunca llegamos a ver. Entonces, bueno, pues uno puede decir, oye, pues vaya faena que nos han hecho, o esto tal, o esto cual, pero mucho más allá de eso, poco podíamos hacer. Insisto, y vuelvo, y perdone que me repita, cuando además había un consenso estricto en que no teníamos que intervenir en las decisiones de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Disculpe usted también mi insistencia cuando yo digo que los consejos de administración de la Caja de Ahorros estaban, digamos, dirigidos por ciudadanos que pertenecían a partidos políticos concretos y puestos por partidos políticos. Entonces, a mí lo que no entiendo es que si el presidente de Caja Badajoz era una persona del Partido Socialista y una persona puesta por el Partido Socialista, que no informara al gobierno autonómico de lo que estaba ocurriendo. Yo no lo entiendo, y si lo ha hecho así, lo sabrá. Si hubiera sabido esto que está contando usted, que estaba otro día cuando estaba aquí, se lo hubiera preguntado a él, porque no lo había comunicado al gobierno. No se me ocurrió hacer esa pregunta, la verdad, pero la podía haber hecho. Es decir, yo no entiendo, porque aquí hablamos de independencia como si los consejos de administración de la Caja de Ahorros fueran una cosa. Hombre, aquí hay una cosa que usted ha dicho. En un momento determinado se trata de expulsar a los políticos de los consejos de las cajas de ahorro. Es decir, ¿por qué? Porque estaban allí. Y porque esos representaban unos partidos políticos. Y se supone que había una comunicación entre esos políticos y el partido. Y mucho más si se está gobernando, como era el caso del Partido Socialista. Es decir, esa falta de información, hombre, da a entender que algo estaba fallando ahí. Yo no puedo entender que una entidad como Caja Badajoz pase por esa situación y el gobierno de Extremadura no se entere. A ver, me debo haber explicado mal, señor diputado, porque yo no he dicho que el gobierno no tuviese información, pero que se desconocía, y hablo por mí, no puedo hablar por nadie más, de cuál era el alcance y las consecuencias de esa información que nunca vimos escrita negro sobre blanco en ningún sitio. Eso se lo puedo garantizar. Y he dicho, se expulsó a los políticos. Es que la comisión de control era el único sitio, por ubicarlo físicamente, de donde podía la Junta de Extremadura obtener información de las decisiones que tomaba el Consejo de Gobierno, del Consejo de Administración de la Caja. Porque comparecía normalmente el director general y explicaba los acuerdos del Consejo y de la Comisión Ejecutiva. Y se entregaba documentación que el representante de la Junta de Extremadura traía al servicio correspondiente al de Política Financiera. Entonces, yo no digo
el presidente claro que informó, pero coincidió en el tiempo con lo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El conocimiento, que fue parecido, hasta donde yo recuerdo, fue parecido, también se pusieron de manifiesto una serie de cuestiones, o al menos los representantes de Caja Asturias, Caja Extremadura, tuvieron conocimiento, después de haber firmado la primera declaración de intenciones de conformación del SIP, de que la Caja de Ahorros del Mediterráneo no estaba como le habían dicho que estaba. No sé si fueron consecuencias de unas actas o no. Entonces, había información, pero es que era imposible, o sea, el Gobierno, y también vuelvo a hablar en primera persona, teníamos otras muchas más cosas que estar haciendo un seguimiento puntual y concreto, minuto a minuto, de lo que acontecía en Caja de Badajoz. Ahora, con esta perspectiva y en el seno de esta comisión, pudiera parecer que es que la única acción de Gobierno se centraba en Caja Badajoz. Había, desgraciadamente, porque no eran situaciones favorecedoras de casi nada, muchas cosas de las que teníamos que ocuparnos y preocuparnos, ¿no? Y continuamente, como también he señalado, estaban saliendo normas. Yo he hablado de las normas fundamentales, pero había decretos por los que se aumenta la exigencia de un capital mínimo, se aumenta no sé cuánto, hay que dotar provisiones de no sé qué activos de no sé cuánto. O sea, la dinámica de cambios normativos era tan exhaustiva que era muy difícil seguirle la pista. Señor Franco, yo permítame que todo eso, los cambios normativos, está muy bien, pero el caso concreto de esa normativa que llega, de ese acta que llega a Caja Badajoz, diciendo que la situación real de las otras dos cajas no era la que al principio, y con esa continuidad, supongo que eso era lo suficientemente grave e importante como para que el Gobierno hubiera tomado cartas en el asunto, en mi opinión. No de otras cosas, pero de eso sí. Pero es una opinión personal mía, que te hubiera tomado cartas en el asunto. Ya por último, ya termino. Dada la situación actual de Caja Badajoz, con Ibercaja, Banco y tal, ¿usted cree que al final la situación ahora de Caja Badajoz dentro de este banco, de este gran banco de Ibercaja Banco, es la que es una buena situación, es una situación que ustedes consideran que es interesante para la entidad, para Extremadura? ¿Cómo valora usted la situación actual de Caja Badajoz? Fiel a lo que yo mismo me había dicho al principio de esta intervención, prefiero no opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. A continuación, continuando con el bloque de grupos parlamentarios, será el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Nogales, quien dispondrá a partir de este momento de 30 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días, don Ángel. Y muy agradecido porque venga y nos exponga lo que pueda recordar, porque evidentemente tener acceso ahora a la documentación es más difícil. Y teniendo acceso a la documentación es difícil el tema también, evidentemente. Yo me voy a limitar solo a hacerle una pregunta, a ver si recuerda, como hay, además se lo digo, sin ninguna otra intencionalidad. O sea, pregunta para que me responda como lo recuerda, cómo ha sido. Porque de lo que usted ha dicho al principio, que además me parece que es lo lógico que se puede hacer en un Parlamento por parte del Gobierno, que es plantear unos acuerdos determinados para la región, las tres propuestas de acuerdo. Es obvio que no se puede interferir en los órganos de decisión de las entidades, es cierto, pero también es cierto que los órganos de las entidades o quien representa a los órganos de las entidades tenga una buena relación con el Gobierno y le diga o le plantee o le ponga sobre la mesa las dudas, las quejas o los temores, ¿no? O sea, eso es lo más normal y sobre todo cuando se estaba llevando una política de consenso desde el Gobierno y en el Parlamento de Extremadura con el principal grupo, con el único grupo de la oposición que había en ese momento, porque el acuerdo era entre el PSOE y el PP. Entonces, dado que es en enero del año 2011, cuando se tiene conocimiento, el 4 de enero de 2011, cuando se tiene conocimiento de las actas del Banco de España, y que el presidente de Caja Badajoz informa el día 28 en Consejo de Administración de Caja Badajoz y informa de las actas
del Banco de España y dice, me refiero que hay constancia que las actas están firmadas el 22 de diciembre de 2010, que es precisamente el día de formalización de los acuerdos del SIP, y que la fecha de registro de salida del Banco de España es el 28 de diciembre, me inocentaba, que le cayó a Caja Badajoz, y que no se dieron a conocer hasta ese día, el 4 de enero, precisamente cuando ya estaba constituido, cuando ya estaba registrado, tanto en el Banco de España como en el registro. Y que en esas actas no estaban reflejadas ni siquiera en las auditorías de las entidades ni en la due diligence, ponían de manifiesto que se habían realizado, que estaban realizándose esas inspecciones. Y cuando el presidente de Caja Badajoz informa en el Consejo de Administración de Caja Badajoz, que lógicamente lo han manifestado aquí, por lo tanto hay que creérselo, y hay que creérselo los diferentes miembros del Consejo de Administración, que el estado de ánimo pues fue de enfado, evidentemente, y una situación que la veían pues como utilizando una palabra coloquial, como si no hubieran engañado el Banco de España o los socios, tanto el Círculo como la Inmaculada. La pregunta es la siguiente, don Ángel, y además puede usted disponer del tiempo que considere oportuno, porque con los 30 minutos yo no voy a hacer más uso de la palabra para que pueda decir lo que considere, lo que recuerde. No hubo, a partir del 4 de enero, que tiene conocimiento el presidente y después todo el Consejo de Administración, por las buenas relaciones que había y flujo de información entre el Gobierno y el órgano de dirección de la Caja, una especie de solicitud o de comunicación por parte sea del presidente, sea del director general o de los miembros del Consejo de Administración al Gobierno, es decir, mirad, tenemos conocimiento que había unas actas de inspección del Banco de España, nos hemos enterado después del cita, igual, a ver qué se puede hacer con el Banco de España, a ver si se puede negociar, teniendo muy claro que evidentemente desde el Gobierno hay un respeto absoluto a las decisiones de los órganos de administración y teniendo muy claro que hay también una política de consenso con el partido de la oposición y teniendo muy claro, como usted tenía muy claro y como tiene muy claro y sobre todo después de la sentencia de ahora, pero la sentencia es de ahora, como me ha comunicado, que el Banco de España es, por decirlo vulgarmente, es el dios en el tema de supervisión y que nadie le tose. Pero teniendo muy claro todo eso, no le solicitaron, no le pidieron, no le comunicaron una mediación, algo para intentar evitar que el perjuicio patrimonial que podía tener Caja Badajoz en ese SIP inicial, en ese banco Caja 3, porque lógicamente los activos más perjudicados no pertenecían a Caja Badajoz, pero sin embargo sí tenían que revisarse en el conjunto del banco y por lo tanto afectaban a Caja Badajoz. ¿No le pidieron alguna mediación, que interviniese, que hablase, que dialogase algo con el Banco de España? Lo que usted recuerde, don Ángel. Y ya no le hago más preguntas y le agradezco su respuesta. Muchas gracias, señor Nogales. No sé, digo, por dónde empezar la respuesta. Es decir, el Banco de España no se hubiese dejado que la comunidad autónoma, que Extremadura, la Junta de Extremadura, el Gobierno de la comunidad autónoma, hubiese dicho nada. Pero yo no recuerdo, y le soy absolutamente sincero, que hubiese habido, por lo menos a mí, al consejero de Administración Pública y Hacienda, que era lo que era yo entonces, no hubo ninguna petición expresa, por supuesto escrita no, y tampoco ni siquiera formal de que hiciésemos algún tipo de intervención en el Banco de España. Quiero suponer que el Consejo intentó remediar la situación, quiero suponerlo, tampoco tengo constancia fehaciente de que fuera así, de revertir el proceso, que recuerdo alguna información de que se planteó de revertir el proceso o de hacer alguna otra cosa. Pero hasta donde yo recuerdo, y creo que me acordaría, no hubo ninguna petición en el sentido que usted manifiesta. En lo que respecta a mi persona y a mis competencias directas. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, señor Nogales. Pues bien,
Finalizado el turno del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, corresponde al Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre, señor Bernal, por un tiempo máximo de 10 minutos que comienzan ahora. 30 minutos. No los voy a consumir, presidente. Buenos días, don Ángel. A ver, algunas preguntas algo concretas, algunas un poco más difusas. Usted ha definido el proceso de fusiones, de cambios en todo el sistema financiero español. Ha hablado de cambios vertiginosos, ha hablado de continuos cambios normativos que afectaban al ámbito nacional, al ámbito regional también, que hubo algún cambio normativo, pactos, acuerdos, decisiones del Banco de España, decisiones del Ministerio de Economía que no eran necesariamente normativas. En todo caso, un proceso, como le digo, tremendamente convulso. A usted de esa etapa le tocó vivir pues la etapa comprendida entre el año 2009, que es cuando prácticamente arranca ya todo este proceso, hasta pues prácticamente hasta que se constituye el SIP de Caja 3 en enero del 2011 y poco después. Y poco después digo porque su responsabilidad política finalizó en mayo del año 2011. Me gustaría, aunque creo que algo ha indicado, tenían un representante, la Junta de Extremadura, en la Comisión de Control de Caja Badajoz, y he creído entender que ese era, digamos, que el mecanismo formal de obtención de información, pero me gustaría que pudiera explicarnos por la vía formal, oficial, por la vía oficiosa, por los contactos, por, en definitiva, la responsabilidad que usted ostentaba en ese gobierno, qué nivel de conocimiento tuvieron del proceso seguido entre ese año 2009, finales del 2009, cuando Caja Badajoz, impulsada ya por el Banco de España, empieza a tomar contactos con posibles socios, en qué condiciones se podrían llegar a integrar, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué grado de conocimiento y, bueno, pues cómo le llegaban esas informaciones al Consejo de Gobierno de manera formal, digo, de manera oficial. Queriendo no repetirme, una vez que las dos cajas, sobre todo después de la reunión que hubo en febrero del 2009, creo recordar, en la que por separado, en la sala del Consejo de Gobierno, nos cuentan los resultados de los estudios que habían pedido una a la CECA y la otra a analistas financieros internacionales, donde se ponen de manifiesto, donde preguntamos, donde había un sentir mayoritario en esa reunión que tenían que ir por separado, tenían que buscar socios fuera, tenían que integrarse, con la máxima que habíamos seguido y que seguimos a rajatabla de no interferir. La información muchas veces, y lo cuento como anécdota, se producía porque en los medios de comunicación aparecía. En el caso de Cajasol, recuerdo que eran forzados, aparecía Cajasol está negociando no sé cuánto, yo tenía que llamar a Francisco García Peña para decir, oye, sale esto, ¿qué hay de esto? Ni caso. Estoy refiriendo una anécdota que recuerdo ahora, pero que muchas veces la información venía por ahí. ¿Quiere decir eso que no había comunicación fluida entre los máximos representantes de los consejos de administración y la Junta? No, la había. Pero todo ese vértigo de que hoy pasaba no sé qué cosa, salía no sé qué otra, hubo una reunión, creo recordar, con Rodrigo Rato, donde todo apuntaba que posiblemente Caja Madrid se hiciese o que Caja 2 se integrase en Caja Madrid, al día siguiente se desmiente. Mirado con una cierta perspectiva de 4 años, es que cuando yo digo de vértigo o que se sucedían de forma vertiginosa, es mirar las hemerotecas. Y aparte de poner de manifiesto los cambios de opinión que todos tuvimos al inicio de la legislatura y al final al respecto de lo que había que hacer,
Digo que también se puede recoger lo que pensaba el presidente de la Junta al principio y al final, lo que pensaba el líder de la oposición al principio y al final. La información se obtenía por esa vía. Y el acuerdo de integración, el primero, pues creo recordar que nos lo enviaron. Yo no lo estudié, evidentemente había un servicio de política financiera encargado de hacer los análisis y bueno, se dio por bueno porque no teníamos mucha más capacidad de hacer otra cosa. Y se dio por bueno porque además entendíamos nosotros que era bueno. ¿Vale? No íbamos a llevar la contraria al Consejo de Administración. Nunca fue el caso, no porque hubiese un pacto de no interferir, es que tradicionalmente tampoco lo habíamos hecho. Yo sé que por ahí había una falsa creencia de que las cajas se gobernaban desde Mérida. No era verdad. Y al respecto de lo que dice, en esta labor de documentación para venir hoy, he encontrado casualmente una nota informativa del Banco de España que tiene fecha de 29 de junio del 2010, justo un año después de que se aprobase lo que es el SIP, de que jurídicamente se constituyese el SIP. Y aquí viene a decir que el 92%, supongo que medido en activos, sí, efectivamente, el 92% de los activos de las cajas de ahorro españolas en un año de funcionamiento de los SIP ya estaban integrados. Afectaba a 39 de las 45 cajas de ahorro españolas. En esta fecha, un año después, 29 de junio del año, no me quiero confundir, del año 2010, Caja Badajoz aparece ya en un SIP con la CAI y el Círculo Católico de Burgos, con el número 12 de los 12 grupos que había entonces, quiere decir, el último de los que se constituyó, y aparece en un epígrafe que dice en fase de autorización. O sea, ni siquiera estaba autorizado el SIP. Pero lo que pongo de manifiesto, digo, en un año, el 92% de los activos de todas las cajas de ahorro de España ya se habían integrado en un proceso o en otro. Y insisto, Caja Badajoz aparece la última, digo, cronológicamente estaban ya, bueno, no voy a referir, lo de Cataluña, Tarragona, Manresa, Sabadell, en fin, viene ahí y es una... Y además se dice sin ayuda, ¿vale? En fase de autorización sin ayuda porque era un SIP que no necesitaba ayuda a hacer el FROB porque no tenía problema. Entonces, volviendo a su pregunta, pues la información, en esa fecha no teníamos información escrita de lo que pasaba, pero sí había, y no lo voy a negar, comunicación fluida, pero muy puntual también, muy escueta y consecuentemente, pues, falta de mucha precisión, ¿no? Don Ángel, simplemente por aclarar, yo creo haberlo entendido bien, digo, pero por aclarar, ha dicho usted, llamé cuando me llegan los rumores de que había conversaciones con Cajasol, llamé al señor García Peña y ni caso, supongo que sería que el señor García Peña le indicó a usted que no hiciera caso de esos rumores, supongo. Efectivamente, señor Bernal, esa era la intención. Ni caso, no es que no me hiciese a mí ni caso, sino lo que me estaba diciendo es que no me creyese nada de lo que aparecía en el periódico porque no era verdad. Correcto. Mire, don Ángel, el proceso se ha definido por parte de todos los comparecientes, creo que todos menos uno, de todos los comparecientes que han venido por esta comisión de investigación. El proceso se ha definido como necesario. Algunos han acentuado más en la necesidad procedente de una imposición, de una decisión de carácter político por parte del Ministerio de Economía y por parte del Banco de España. Otros han incidido también en la necesidad de iniciar procesos de tamaño, de aumentar volumen, procedente del condicionamiento económico, que se veía ya venir la necesidad de incrementar volumen por parte de las entidades financieras españolas. En todo caso, procedieran de una imposición del Banco de España al Ministerio de Economía, procediera de ambas
situaciones. ¿Cree usted que en aquellas épocas, estamos hablando del año 2010, era posible para una entidad como Caja Badajoz haberse resistido a eso que yo le denomino imposición por la vía política o por la vía económica? ¿Era posible, o al menos era prudente, resistirse a esa ola que venía y que se llevó por delante a todo el sistema financiero que teníamos en ese momento en España? A ver, yo me ha venido a la memoria cuando estaba hablando un artículo que yo creo que firmó, y digo creo porque no estoy seguro, pero yo lo ubico ahí, que firmó el exdirector general de la Caja de Ahorros de Badajoz, José Antonio Marco, que decía: el tamaño no importa. Claramente ponía de manifiesto que el tamaño no era un criterio a tener en cuenta a la hora de las fusiones. Es un artículo que no tiene nada que ver con este proceso, ¿vale? Porque José Antonio Marcos, cuando se inicia este proceso, ya no estaba. Y sobre eso hay muchas teorías y hay muchas opiniones sobre si el tamaño es una cuestión importante o no. Entonces, ¿qué pensábamos entonces? Y lo he dicho, la Caja Badajoz entra al final y después de haberse tomado tiempo en recibir ofertas y en pensárselo, porque no le hacía falta, porque era una entidad muy solvente. Entonces, digo, con los ratios, luego como se ha puesto en entredicho todos los ratios, toda la información financiera que había de aquella época, porque la supervisión del Banco de España no era tan buena como, digo, eso es una realidad que yo creo que los hechos han puesto en su sitio, no era tan buena como decían, pero digo, en el año 2010 yo creo que no era pensable, y es una opinión personal, que Caja Badajoz pudiese actuar sola, de forma individual. En el año 2013, casi en el 2014 ya, conociendo lo que ha pasado, yo diría hubiese sido imposible. Imposible más que haber mantenido una posición testimonial como las cajas de Pollensa o la de Onteniente, que todavía siguen funcionando, pero en un ámbito de reducción, un ámbito de actuación muy reducido, que son cajas de ahorros prácticamente locales. Es decir, y nosotros, digo, los directivos de la Caja, ni el Gobierno de Extremadura teníamos esa vocación para la Caja de Ahorros de Badajoz. Es decir, por lo menos de un ámbito territorial, pero es que la caída del negocio bancario fue tan estrepitosa, consecuentemente la morosidad, en los que había que estar blindado. Y las posibilidades, que era una de las peculiaridades, en este caso negativa, de las cajas de ahorros, de incrementar los fondos propios por la vía de capital, pues por mucho que se inventaron las cuotas participativas y tal, pues no era viable. Y también el tiempo demostró que eso estaba muy bien sobre el papel, pero que nadie adquiría acciones, entre comillas, de la Caja para no tener capacidad de decidir en nada. Ha indicado don Ángel que la Junta de Extremadura tenía escasas, o por no decir ninguna, competencia, al menos en esa primera fase. Lo que quiero conocer de su voz es si tenían ustedes alguna competencia de carácter legal para condicionar el perfil de los socios o para aprobar o rechazar la integración en un sistema institucional de protección. No le hablo de una fusión, no le hablo de segregación de activos y pasivos, le estoy hablando de aquel primer SIP, que era simple y llanamente integrarse en un sistema institucional de protección. Si tenían ustedes alguna competencia en ese sentido y en caso de que la tuvieran, qué decisiones fueron adoptadas, si es que hubo alguna por parte del Gobierno donde usted era consejero. Competencia ninguna. Digo, no, por resumir la respuesta, no teníamos competencia. Efectivamente, la ley de caja regional hablaba de los casos de fusión, escisión, absorción, que afectase a una caja de ahorro regional, pero no hablaba de los sistemas institucionales de protección, porque cuando se redactó y con las posteriores reformas de la ley de caja, esa figura jurídica no existía. Y tanto es así que, ni creo recordar, y hablo de memoria, ni la Caja de Ahorros de Badajoz solicitó autorización para integrarse, ni obviamente la Junta de Extremadura emitió ningún informe al respecto, porque si lo hubiese
Si lo hubiese solicitado, hubiésemos tenido que contestar y hubiésemos tenido que motivar, en su caso, si la respuesta era negativa. Pero no hubo ni siquiera la solicitud, pero si lo hubiesen solicitado, hubiésemos dicho, no tengo que informar porque no tengo ninguna competencia. Esa competencia se recuperó en la reforma, en esa propuesta conjunta de los grupos parlamentarios socialista y popular, convertida luego en ley en enero del 2011, 31 de enero del 2011, creo recordar, se volvió a recuperar, donde se regula en un capítulo aparte el ejercicio indirecto de la actividad financiera, de los SIF y tal, y sí se dice, como en los casos que se recogen en los artículos 6, 9, no sé qué, también sería necesaria la autorización del Consejo de Gobierno para estos casos. Y digo, viendo el DOE de Caja Badajoz, lo he visto, hay una autorización, pero no para el SIF primero, para el SIF segundo, una autorización que es de diciembre del 2011, en la que, obviamente, el Gobierno de aquella época, o del 2011, era el actual, que es decir, yo no formaba parte de ese Gobierno. En todo caso, si en aquel año 2010, antes de que se modificara la ley regional de cajas, donde, como bien dice usted, Extremadura recupera una cierta capacidad de control sobre los SIPs, pero en todo caso, volviendo al año 2010, si lo que se hubiera producido no hubiera sido lo que fue, es decir, un sistema institucional de protección, sino que se hubiera producido, por ejemplo, una fusión de Caja Badajoz con otra caja o una absorción de Caja Badajoz por otra entidad bancaria, caja o lo que fuera, ahí sí hubieran tenido ustedes competencia. Evidentemente, estaba en la norma y era preceptivo que emitiésemos un informe. Correcto. Pues yo entiendo, don Ángel, que por lo que nos está trasladando, ustedes disponen de una información del proceso que se va siguiendo por parte de Caja Badajoz, no tienen competencia para intervenir condicionando el perfil de los socios, aprobando o condicionando en qué condiciones o en qué situación o en qué se integran en ese SIP. Por tanto, carecen de herramienta legal, pero por otra parte también nos comenta que toman una decisión de carácter político, que aunque legalmente, jurídicamente, normativamente no tuvieran competencia, sí podrían haberla tenido de carácter político. Pero toman ustedes una decisión de carácter político compartida con el grupo de la oposición, el Partido Popular en aquel momento, de no injerencia de carácter político en las decisiones que se fueran tomando por parte de las cajas. En definitiva, les dan ustedes y el Partido Popular carta blanca a los consejos de administración para que los consejos de administración defiendan los intereses de la entidad y, por tanto, indirectamente los intereses de Extremadura. La pregunta es muy concreta. A la luz de los resultados hoy, desde el año 2013, ¿considera que aquella decisión de carácter político adoptada por el Gobierno de la Junta de Extremadura y el Partido Popular fue correcta o fue un error? Hablar 4 años después de eso es difícil emitir opiniones. Ya jugamos con ventajas, sabemos lo que ha pasado y lo que no. Yo intento situarme en aquella época y yo creo que la decisión fue correcta y no teníamos, y esto ya lo digo en el ámbito de las opiniones personales, que me había dicho que no iba a dar, pero bueno, esta sí me atrevo a decirla. Creo que si hubiésemos tenido que dar la autorización a ese SIP, la hubiésemos dado. Pero es una opinión personal, porque el informe, el contrato de integración, que lo estuvimos viendo, es verdad que no con el ánimo, no era un tema absolutamente prioritario, puesto que ya estaba hecho, estaba firmado, era un hecho consumado, no teníamos que autorizarlo. Nosotros lo vimos bien. Lo vimos bien, primero porque no era malo, intrínsecamente hablando, y después porque lo veía bien el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Badajoz.
Pues me viene muy bien lo que acaba de decir, porque era la siguiente pregunta que le tenía preparada para preguntarle. Si, independientemente de que tuvieran o no competencia de carácter jurídico normativo sobre ese primer SIP, el de diciembre del año 2010, la pregunta era si, bajo su punto de vista, era un SIP correcto para, bajo un punto de vista técnico, financiero, poniendo encima de la mesa los intereses de Extremadura, que eran los intereses por los que debe velar siempre el gobierno regional. Creo que ha contestado que, con la información que se disponía en aquel momento, creo que ha contestado que el SIP era acertado o era adecuado. En todo caso. Sí, yo insisto, nos pareció bien. Vuelvo a referir, porque al Consejo de Administración, que evidentemente le dio muchas más vueltas que nosotros, tuvo más reuniones y tenía información de primera mano, nos pareció bien. Igual que tengo que decir que lo de Cajasol desde el Gobierno no nos parecía tan bien, pues, porque ya había incluso, Cajasol venía de una fusión del Monte con la Caja de... Es decir, entendíamos, sin tener muchos datos, que no estaba en una situación financieramente demasiado espléndida. En todos los procesos de fusión siempre se resienten las entidades financieras. Bueno, siempre hay cosas, gana en capacidad y en músculo, pero hay pérdidas en la estructura organizativa, en las cosas. Acababa de salir de la fusión Cajasol y no nos parecía adecuada, pero bueno, si Caja Badajoz hubiese decidido, el Consejo, que Cajasol era el socio, pues primero no teníamos nada que decir porque perceptivamente no hubiésemos dicho nada, pero hubiésemos consentido también. Pero por centrarme otra vez en la pregunta que me ha hecho, nosotros lo vimos bien. Y por tanto intuyo que tanto ustedes como todas las personas que han pasado por aquí ya sí que puedo decir que con el 100% se vieron, 100% de los comparecientes se vieron sorprendidos en el mes de enero del año 2011 con la publicación de las actas de inspección del Banco de España que hacían referencia a las dos cajas socias de Caja Badajoz, que ya nos ha manifestado que no tuvieron nunca en su mano esas actas como Gobierno. Sí le quiero decir que a esta comisión de investigación se nos ha transmitido, y creemos, por tanto, que debe ser así, que las actas nunca fueron trasladadas de manera formal y oficial a Caja Badajoz. Las actas fueron trasladadas a las entidades que habían sido inspeccionadas y, por tanto, tuvo conocimiento del resultado de esas actas el Banco Caja 3, el SIP, en el que estaban integrados. En todo caso, don Ángel, sin haber tenido ustedes esas actas que no llegan nunca de manera formal y oficial a Extremadura, porque además el Banco de España, bien lo ha dicho usted, no tiene ningún tipo de obligación, y creo que hubiera sido incluso contravenir la legislación si el Banco de España, en unas inspecciones que hace a unas entidades financieras, traslada información a alguna entidad institucional, alguna institución o alguna entidad, digamos, que estuviera fuera de aquellas que han sido inspeccionadas. Pero en todo caso, don Ángel, ¿considera usted que es normal que el Banco de España, que inicia una serie de inspecciones a Caja Círculo Católico de Burgos y a CAI, a la Caja Inmaculada de Zaragoza, allá por el año 2009, esté un año entero sin comunicar el resultado de esas actas, y que precisamente el día que se cierra y se oficializa el acuerdo entre CAI de Zaragoza, Círculo Católico de Burgos y Caja de Badajoz para poner en marcha un SIP, en ese momento el Banco de España saque una información que afecta negativamente a la solvencia y a la estabilidad financiera de ese órgano, de ese banco que acababa de nacer ese mismo día
Es normal que el Banco de España no hubiera apercibido, avisado a los 3 participantes en el proceso de negociación: oigan, yo no voy a decir cuál va a ser el resultado final de las actas de inspección, pero sí quiero comunicarles que estamos inspeccionando a Círculo Católico y CAI de Zaragoza. ¿Es normal, bajo su punto de vista, esa actuación del Banco de España? A ver, como se formula la pregunta, por empezar por el final, pues de la información que yo tengo, que no sé de la que ustedes disponen, no parece normal. Pero no sé, desconozco qué hubo en medio y cómo se gestaron esas actas, digo materialmente los tiempos, pero si todos damos por supuesto que cuando se constituye el SIP, el Banco de España era consciente de las debilidades en la valoración de activos de las otras 2 cajas, la respuesta no es normal, pero no sé cómo sucedieron las cosas, pero sí que es verdad que el SIP pasa los primeros 3 de estrés y poco tiempo después, creo recordar, hay una depreciación de los activos, hay una corrección a la baja del Banco de España, supongo yo, que son los signos evidentes por lo que uno empieza a tener constancia de esas cosas, consecuencia de lo que se contenía en las actas. Es decir, no me parece normal en lo que se puede pensar como normal, digo, con conocimiento de las cosas que pasaron y cómo pasaron, que yo no sé. Y si me permite, señor Bernal, le tengo que corregir, o sea, porque dice, ¿cuándo se publican las actas? Usted luego lo ha dicho, pero lo había notado. Las actas no se publican, ¿vale? Digo, las actas no se publican. Yo no recuerdo, en 4 años que estuve y que fui responsable de la política financiera, haber tenido en mis manos ningún acta de inspección del Banco de España. Bueno, sí, miento, una de una caja de ahorros, de una caja rural, pero porque me la envió la caja rural. La envió porque tenía unas discrepancias al respecto de la contabilización o no de unas inversiones que habían hecho en el fondo, en el equivalente, que ahora no recuerdo el nombre, a la OBS, a la obra benéfico social, que en las cooperativas de crédito tiene otro nombre, Fondo para la Educación, no sé cómo se llama. Es decir, yo tuve ese acta en la mano, pero porque me la envió la caja. Yo con el Banco de España tuve 2 reuniones. Una de carácter más informal aquí en Mérida, con don Javier Aristegui, que entonces era director general de supervisión, luego fue su gobernador del Banco de España, donde se me dice, consejero, estate tranquilo. Hacemos inspecciones, no todos los años, pero cada 2 años. Acabamos de inspeccionar, estoy hablando del principio de la legislatura 2007-2008, acabamos de inspeccionar las 4 entidades regionales y ninguna tiene ningún problema. Digo, pero una comunicación tan informal en la que se venía a limitar de esto. Ellos siempre tenían la prevención y aprovechaban siempre la oportunidad para hablar de que había que profesionalizar los órganos de gobierno de las cajas, en lo que yo también estaba de acuerdo, que había que profesionalizar. Eso no significa que los políticos no puedan ser profesionales, que es otra cuestión, pero que no se podía nombrar miembro de un consejo de administración a alguien que malamente supiese lo que era un balance o una cuenta de resultados y supiese interpretarlo. En ese sentido yo estaba de acuerdo, incluso estuvimos planteando la posibilidad de hacer cursos de formación desde la Junta de Extremadura para los miembros de los consejos de administración, para tener una información mínima con la que poder adoptar las decisiones responsablemente y con conocimiento de causa. Y la segunda reunión a la que ya me he referido fue en la sede del Banco de España, con don Javier Aristegui también y con el que luego fue director general de supervisión, don Jerónimo Martínez Tello, pero no fue para hablar de la fusión, fue para comunicarle, que no pedirle autorización, que íbamos a reformar un poco la forma de actuar de Extraval, que también se estaba viendo superada por la realidad, y es que tenía mucha más demanda de avales de la que su estructura podía soportar, y que estábamos pensando en la posibilidad de nombrar a un director general que no tenía hasta entonces. Ese fue el objeto de la reunión. Luego es verdad que estuvimos hablando de esto y creo que ya lo he dicho antes, que me ha dicho un pajarito que estáis con Cajasol. No sé qué pajarito te ha dicho eso, porque nosotros, el Gobierno de Extremadura, no tiene constancia ninguna de que Cajasol esté
en nada. Pero volviendo a la pregunta, que no me quiero ir por las ramas, si las cosas se suceden normalmente y esa información se tenía y estaba analizada y estaba madurada, no es normal, pero pongo ese condicional antes, no sé cómo sucedieron las cosas, no es normal que se tengan las actas y se comuniquen a las cajas de ahorros afectadas y de forma indirecta a la tercera que formaba parte de un SIP una vez que ya estaba el SIP constituido. Porque estoy seguro de que si se hubiese sabido antes, las condiciones, el contrato de integración hubiese sido distinto, las valoraciones, lógicamente y consecuentemente también. Muchas gracias, señor Bernal. El tiempo ha concluido. Muchas gracias, señor Blanco. En nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Sánchez Juliá, tiene la palabra desde este momento por un tiempo máximo de 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor don Ángel Franco, muchas gracias por su comparecencia y por estar hoy aquí con nosotros y siguiendo el trabajo de esta comisión para seguir poniendo un poco de luz y saber exactamente cómo fue todo el proceso desde los diferentes ámbitos de actuación. Han pasado yo por aquí los representantes del propio Consejo de Administración, expertos independientes y usted, pues como miembro del Gobierno de aquel entonces y máximo responsable de la política económica-financiera de la Administración. Yo voy a correr en el tiempo. Yo creo que es un momento importante en base a lo que usted ha dicho aquí, que es la aparición de esas actas de inspección del Banco de España. ¿Cuándo les comunican a ustedes o cómo se enteran ustedes de esas actas? Comunicación, ya lo he dicho, no hay ninguna. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo? Si no hay comunicación no le puedo poner fecha. Insinuaciones, información velada de que algo había, pues no le puedo precisar. Supongo que si se hace público, público entre comillas, al Consejo de Administración a finales de enero, pues por esa fecha, ¿vale? Sé que ocurrió en el tiempo con lo de el antiguo SIP de Liberbank, no sé si se llamaba FIBAN, y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Se solaparon en el tiempo esas dos cuestiones. Pero insisto, las actas nunca llegaron, no sé si con posterioridad han llegado. A esta comisión no han llegado esas actas, que son una entelequia que todo el mundo conoce, pero que parece que nadie ha visto, muy pocos han visto. No, pero que no le estoy acusando. No, digo que yo tampoco las conozco. Es un comentario, una reflexión que yo lanzo aquí, que esta comisión ha querido solicitarla en diferentes ámbitos y la respuesta ha sido la misma que usted me está dando, que no la han visto y que no tienen que verlas, y nosotros aquí no hemos podido trabajar con esas actas. ¿No solicitan ustedes información, como tienen ustedes conocimiento, sea por la vía que sea? ¿No solicitan ustedes información al Consejo de Administración de la Caja de qué está pasando y qué situación hay? No, creo que ya lo he dicho. No hay ningún tipo de solicitud, ni formal, ni siquiera informal, a sabiendas de que, como había venido ocurriendo en todo el proceso, íbamos a tener una información de lo que pudiese acontecer en el futuro. Lo digo porque, bueno, entre la documentación que se nos ha facilitado, en otros aspectos, desde la consejería que usted encabezaba, pues sí se realizaban comunicaciones al propio Consejo de Administración solicitándole cierta información. Por lo que creemos que un aspecto tan importante como es esta aparición de las actas, pues sí que podría haber sido objeto de solicitud de documentación para poder seguir a pie de campo estos sucesos importantes que, como he repetido varias veces ya en esta comisión, pues marcan un antes y un después en el devenir de Caja de Badajoz. Ustedes ven que van transcurriendo los hechos, el tiempo, y aquí en esta comisión se ha manifestado por parte de gran parte, si no por todos los comparecientes, que existían presiones por parte tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía
para que este sí saliese hacia adelante, que todo se mantuviese y que no hubiese ninguna nota discordante por diferentes razones. Ustedes, como Gobierno de Extremadura, realizaron algunas gestiones ante el Ministerio de Economía o hasta el Banco de España para pedir explicaciones o para saber qué está pasando e intentar rebajar esas presiones al Consejo de Administración. Usted ya me ha dicho que no hay una solicitud por parte del Consejo de Administración expresa a usted, pero no tienen ustedes el ímpetu de dar ese paso hacia adelante y querer aliviar toda esa situación. En mi esfera de actuación inmediata o directa, le digo rotundamente no. Pero al hilo de la introducción que hacía de la pregunta, es decir, creo que fue decisión, y yo creo que fue prudente, y como prudente, yo procuro ser prudente, en ese sentido acertada, de no hacer excesivo ruido con esta historia. Porque todos los ruidos, todas las manifestaciones que se hacen, al final redundan en una desconfianza por parte, que la crisis económica fue una crisis de desconfianza, y creo que esa fue, y se me ocurre, que fue la estrategia que pudo haber seguido el Consejo de Administración, el presidente del Consejo de Administración, de no hacer ruido y de negociar calladamente. Nosotros, y volviendo a la pregunta directa que quiero contestar, digo que no haya ningún género. Yo, personalmente, en el ámbito de mi competencia, no hice ninguna gestión, ni formal, ni informal, ni escrita, ni verbal, al respecto. Usted lo ha dicho, esto es una crisis de desconfianza, y la mayor desconfianza que se puedan haber encontrado en el Consejo de Administración es ver cómo la información proveniente del Banco de España no casaba o no estaba en su momento cuando había que hacer una toma de decisiones, y que posteriormente el Gobierno de España pues también presionaba para que todo esto saliese hacia adelante. Entonces, el no, a nuestro entender, plantear una lucha entre bambalinas, por llamarlo de alguna forma, entiéndase lucha como una defensa y una reivindicación de lo que se cree justo para Caja Badajoz, no era hacer ruido por desconfianza, porque la desconfianza ya había sido creada por otros agentes externos completamente a Caja Badajoz. Entonces, sí que entendemos que una lucha entre bambalinas, como ya he explicado, podría haber sido buena para defender esos intereses. El flujo de información que hay entre el Consejo de Administración y el Gobierno y la Consejería que usted está presidiendo, usted dice que ha sido, por aquí, que no había muchos papeles y que tenían información, pero podemos decir como a cuentagotas, si me permite la expresión, por las dificultades del momento. Pero justamente esas dificultades, ¿no cree usted que deberían de haber realizado un seguimiento mayor y una mayor presencia, sin llegar a la interferencia, que yo comparto esa reflexión con usted, pero un mayor seguimiento y una mayor predisposición para intentar minimizar todo lo posible, los resultados y sobre todo lo acontecido? Vuelvo a significar lo que ya he dicho antes, con una perspectiva de 4 años después, estamos hablando de 3 años y medio, 4, desde que los hechos que se refieren se están hablando, pues es fácil apuntarse a cualquier cuestión. Siempre ha habido, y creo que siempre debe haberla, y eso también entra en el ámbito de las opiniones personales, lealtad institucional, lealtad entre instituciones. Y el Banco de España no es que tú fuera, como decía el diputado, el señor Benedito, que fuera un ogro al que todos tuviésemos miedo. Pero sí respetamos sus decisiones. Era la máxima autoridad financiera del Gobierno de España y lo sigue siendo, en lo que no ha cedido esa competencia al Banco Central Europeo. Había una lealtad institucional y nosotros entonces confiábamos en el Banco de España. El Banco de España había autorizado la fusión, la integración en el SIC, le había dado el visto bueno, lo había valorado. ¿Por qué nosotros teníamos que pensar que había algo detrás?
Digo, porque claro, ahora ya se sabe. Pero de esas actas, y también creo que lo he dicho, o sea, una cosa es saber que había unas actas de inspección y otra cosa es conocer, no ya por no verlas físicamente, cuál era el contenido exacto o las consecuencias que se podían desprender de esas actas. Yo de eso no tuve conocimiento nunca en la época que fui consejero, ni siquiera ahora lo tengo. Entonces, hubiera sido mejor, hubiera sido preferible haber estado más cerca de las cosas y tal. Bueno, pues ahora visto, pues sí, pues si hubiésemos estado más cuidadosos, pero eso, ¿hasta dónde llega o cuál es el límite para no interferir en las decisiones del órgano de gobierno? Es decir, en fin, el gobierno de Extremadura tenía el signo del que tenía, pero en el pacto había una responsabilidad que afectaba a dos grupos políticos, ¿vale? Y, bueno, no le voy a devolver la pregunta, ¿no? Sí, yo lo... Simplemente usted lo dice, había un pacto que se comparte, lo que no exime de poder decir vamos a dar un paso para adelante, además justamente reforzado porque todos vamos en la misma dirección, porque no debemos de olvidar que aquí ha habido un elemento distorsionador de todo este proceso. Yo en ningún momento cuestiono la información por la que se toman decisiones hasta cierto momento, que es cuando aparecen estas actas, que es el elemento distorsionador, el elemento que cambia todo y el elemento que tiene que hacer que el posicionamiento de los diferentes agentes pues tenga que variar, no por una convicción, sino porque las situaciones en sí varían. O sea, yo comparto ese pacto de no injerencia, pero lo que no es incompatible es con un paso hacia adelante en la defensa de algo que creemos que aquí se ha engañado de una forma importante. De ahí la pregunta que ya le lanzaba yo anteriormente. Si existían, como han manifestado aquí, esas presiones por parte del Ministerio de Economía y por parte del Banco de España, pues el gobierno de aquel entonces, de la Junta de Extremadura, pues sí que podría haber dado ese paso en defensa de los intereses, en conocer exactamente la situación. Como aquí bien se han dicho, hay decisiones políticas que se toman. Y esto no es una injerencia, lo que yo estoy planteando, a la acción de autogobierno que tiene el Consejo de Administración de Caja de Badajoz. Es una defensa de los intereses de Extremadura por parte del Gobierno, con absoluto respeto a las decisiones que podía haber tomado el Consejo de Administración en una o en otra vía. Que yo eso no se lo he planteado porque entiendo que usted no era partícipe de esas decisiones. Usted estuvo ahí al frente de la consejería. Aquí se ha hablado mucho de presiones ajenas a Caja Badajoz. ¿Usted en algún momento, como miembro de esa consejería, notó que existían esas presiones ajenas a Caja Badajoz? Y no me refiero única y exclusivamente a las presiones del Banco de España y del Ministerio, sino en todo este entramado y en toda esta situación muy cambiante. Yo, como miembro de un Consejo de Gobierno, del Gobierno, presiones ni del Banco de España, a las que se ha referido antes, ni del Ministerio de Economía, en ningún sentido. Digo, no, iba a decir a título personal, como consejero de entonces no recibí ninguna presión en ningún sentido. Lo que dicen presiones del Banco de España para Caja Badajoz, pueden ponerse ese calificativo, pero ya he leído la norma. O sea, es decir, es que en el mundo financiero esas presiones, llámese como se llamen, se entiende que es una capacidad exclusiva del Banco de España para decidir si te intervengo o no, si decido que eres viable o no eres viable y las consecuencias que lógicamente trae. O sea, es decir, una autoridad, ya sea paternal, maternal o del tipo que sea, ejerce presión sobre la conducta sobre el que tiene autoridad. Pues llámese como se quiera, pero que quien decide es quien decide. Entonces, que lo que pensase el Banco de España o lo que pudiese decir afectaba a los que tenían que tomar las decisiones, claro que sí. Y en este aspecto también ha dicho la toma de decisiones. La Junta de Extremadura no tomó decisiones en este ámbito. Primero porque no tenía competencia y después porque tenía absoluta confianza en los órganos de gobierno de las cajas, en este caso de la Caja de Badajoz. Bueno,
Muchas gracias, señor Franco. No voy a extenderme en todo el tiempo, pero sí que me gustaría hacerle una última pregunta y quiero que usted pues se manifieste lo más sinceramente que usted pueda. Llevamos aquí ya muchas sesiones de esta comisión, donde hemos visto diferentes testimonios, quién podía haber hecho más, quién podía haber hecho menos. Usted aquí mismo ha afirmado que si hubiesen sabido muchas cosas, evidentemente hubiesen realizado otras gestiones, pero ¿no siente ante esto de que ustedes no podían hacer nada, no siente que ante que no tenían competencias por la no injerencia, al final Caja Badajoz quedó un poco abandonada a su suerte? Pues vuelvo a referirme a lo que decía antes también, o sea, decir, con cierta perspectiva se pueden pensar las cosas distintas. Con esa perspectiva, con esa visión, creo que todos, el Gobierno en primer lugar, porque era el responsable, debería haber estado más cerca de Caja Badajoz. Sí, lo pienso ahora. En su momento, yo creo que tomaron las decisiones correctamente, con la información que disponían y bueno, pues no sé si el tiempo lo dirá, ¿no? Si fueron las mejores o no. Y ahora, pues sí, puedo tener, o yo quiero pensar que el presidente de Caja Badajoz puede haberse sentido solo en el proceso, pero también esta comisión, la creación de esta comisión puede haber ayudado a ese sentimiento, ¿vale? Porque, en fin, yo ya fui consejero, yo ahora no soy nada relevante para estos aspectos y aquí estoy, pero he estado haciendo un ejercicio de recordar qué fue lo que pasó, porque obviamente hay cosas que pues que se van. No digo que hay cosas que sea mejor olvidar, que no es el caso. No tengo tampoco nada de que arrepentirme de lo que hicimos y yo creo que en cada momento el Gobierno, y quiero pensar que también la Caja, hizo lo que creía que era mejor para la Caja de Ahorro. Muy bien, señor Franco, pues nada, muchas gracias por sus palabras. Las percepciones que este grupo parlamentario tenía al inicio de la comparecencia pues han sido ratificadas. Al final vemos que sí que se podía haber ayudado mucho más a Caja Badajoz y sí que se podía haber estado mucho más en su protección. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez Juliá. A continuación, señor Franco, dispondrá usted de 10 minutos por si quisiera apostillar o clarificar cualquier circunstancia de las que se han vertido a lo largo de esta comparecencia. Gracias, presidente. Yo creo que poco tengo que añadir. Cuando entraba a esta comisión me parecía prácticamente imposible que yo pudiese estar 2 horas hablando sobre esta cuestión, pero por las últimas palabras del representante del Partido Popular, del señor Sánchez Juliá, es decir, bueno, las conclusiones ya las sacará las conclusiones. Yo no participo de esa conclusión que usted dice que han tenido los miembros de esta comisión. Pero bueno, sea como fuere, supongo que la comisión terminará sus trabajos, redactará sus conclusiones y dirá lo que tenga que decir. Y yo pues termino por donde empecé, ¿no? La legislatura pasada estaba llamada a ser la legislatura de las cajas de ahorro y acabó como acabó, pero sí, y no digo mal, o sea, no estoy diciendo que acabase mal como el Rosario de la Aurora, ni mucho menos. Es decir, no era previsible que hubiese la crisis que hubo ni que pasasen las cosas que pasaron. Es verdad que había una tendencia de la banca comercial e industrial hacia las cajas de ahorros porque les habían restado cuotas de mercado y de esa tendencia sí éramos conscientes, de que los bancos querían las cajas. Todo esto se precipitó por la fuerza de los hechos. Pero es decir, como miembro del Gobierno que fui, sí tengo que decir que en este tema, con reuniones privadas, públicas, semipúblicas, con voz, o sea, con luz y con taquígrafos, todo se hizo siempre desde el más absoluto de los consensos, diría por unanimidad. Todas las actuaciones que hay en materia de cajas
y digo no solo en lo que pasó por esta Asamblea, se hicieron de común acuerdo con el grupo parlamentario que había entonces. Y yo creo que lo más significativo es la propuesta de ley de reforma de la Ley de Cajas, que no fue un proyecto del Gobierno, que hubiera sido lo normal. Se tramitó como un proyecto de ley del Gobierno para obtener los dictámenes del Consejo Consultivo y después se transformó en una propuesta de ley que fue aprobada en lectura única y de forma conjunta, que incluso tuvo enmiendas que eran correcciones técnicas o alguien que había dicho que también se pactaron. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del ejercicio más, o desde la más pura democracia, yo creo que fue impecable lo que se hizo, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el resultado y de que las cosas se hubieran podido hacer mejor, que todas las cosas se pueden hacer mejor. Y para terminar, pues agradecer, agradecer la consideración que han tenido con mi persona y por el tono y por el trato y por todo lo demás. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Ángel Franco Rubio, por haber acudido en el día de hoy a esta comisión, a la llamada de los distintos grupos parlamentarios. Y, señores diputados, vamos a hacer un receso hasta las 12:30, en la que volveremos con la última comparecencia de la sesión de hoy. Muchísimas gracias.